Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos todos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte correspondiente al martes 4 de julio 2023. En el país que está al norte de nosotros, el 4 de julio es el Día de la Independencia, como lo es en México el 16 de septiembre. Así que muchas felicidades a los estadounidenses que están viendo o escuchando este video en su día de independencia. Es nuestro deseo y oración que estas palabras sean de bendición para sus vidas. Por eso hemos puesto el título a estos devocionales de la iglesia, Palabras de Esperanza. El domingo pasado iniciamos una nueva serie de mensajes con el título Creciendo en el desierto. El desierto es un lugar de pruebas, un lugar árido, un lugar difícil. Y muchas veces nos encontramos precisamente en una etapa en nuestra vida así, como Israel se encontró en una etapa físicamente así, espiritualmente así, en el desierto después del Éxodo. El tema del domingo pasado fue la dirección y protección de Dios en el desierto, para que crezcamos en el desierto. Y esta semana vamos a tratar este tema en diversas maneras en nuestros devocionales. Hoy queremos exponer brevemente en este devocional el cruce milagroso de Israel por el Mar Rojo, descrito en el libro de Éxodo capítulo 14. La instrucción que da Moisés, más bien que da Dios a Moisés, tiene un propósito divino, pero humanamente, en el contexto inmediato, para los que estaban ahí, no para nosotros que tenemos la perspectiva de ver hacia atrás, con la ayuda de la palabra de Dios, sino aquellos que habían salido de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Dios. Humanamente, estas instrucciones eran difíciles de comprender. En Etam, donde Israel había acampado después de salir de Sucot, el Señor le mandó a Moisés que regresara y que acampara en un lugar llamado Pi Ariot, cerca del mar. Primer versículo de Éxodo 14. El propósito de Dios al darle este mandato era llevar a los egipcios a pensar que los israelitas estaban confusos y mostrar su gloria y poder a su pueblo como también al faraón y al ejército de Egipto. Dice el versículo 2, el Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. Estos lugares obviamente son muy antiguos y difíciles de localizar con precisión al 100%, pero básicamente era un plano, una llanura muy grande después de las montañas de la península Sinaí, enfrente del Mar Rojo, supuestamente. Un lugar suficientemente para albergar el pueblo de Dios, pero antes del Mar Rojo. Y dice el versículo 3, el faraón va a pensar, el mensaje que le dio Dios a Moisés, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados para que ellos, que habían soltado a los judíos de la esclavitud, se hayan arrepentido de todo lo que eso representaba para ellos económicamente, hablando de apoyo, y regresen para otra vez obligarlos a entrar en la esclavitud. Versículo 4. Yo, por mi parte, dice Dios, endurecé el corazón del faraón para que él los persiga. De tal manera que voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Un tema desde todo el tiempo que Moisés había confrontado al faraón. El Señor le anunció a Moisés su plan de guiar a Israel en esta dirección poco usual. Le iba a dar a Jehová la oportunidad para demostrar nuevamente su gloria tanto al faraón como a los egipcios. Y los acontecimientos que siguen en el capítulo 14 muestran la manera en que Dios llevó a cabo este plan. Versículo 4. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho?
¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Los necesitamos. Al momento, el faraón ordenó que le prepararan su carra y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. Y salieron para traer a los israelitas, a los judíos de regreso a la esclavitud. Versículo 8. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marcharan con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, no solamente 600 carros élite, más otros más, caballos, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas. Acuérdense, era una multitud y era necesario un ejército muy grande para traerlos de regreso. Y les dio alcance precisamente cuando estos acampaban junto al mar. Imagínate la escena. Está enfrente del Mar Rojo, que en ese momento no se podía cruzar. Montañas alrededor, salvo por el pase en donde se encuentran ahora los egipcios. Se nos dice que cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios y al faraón acercándose y pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y le reclamaron a Moisés. El pueblo se quejó con Moisés y le dijeron, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para morir nosotros allá? ¿Que nos sacaste de allá para morir en el desierto? Sin un sepulcro, sin un proceso de sepultura digna. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios lo conocido de la esclavitud en vez de los desconocidos de la tierra prometida. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No podían ver otra cosa porque tenían el faraón y su ejército enfrente de ellos y el mar detrás. Es comprensible humanamente el terror de los israelitas cuando vieron que los bien armados ejércitos del faraón se acercaban rápidamente. Por delante de ellos estaba el mar, con todas sus mujeres, sus hijos y el ganado. ¿Cómo podían tener la esperanza de luchar contra ese ejército organizado? Es de esperar que se volvieran a Jehová y le pidieran auxilio. Pero vemos que su clamor al Señor no tenía mucha confianza. Y eso se vio claramente en su cobarde queja a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto? Mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Es increíble. Recuerden, este es el mismo pueblo que clamó al Señor para que aliviara su sufrimiento y Dios los escuchó y alivió su sufrimiento a través de Moisés. Ese es el mismo pueblo que vio la mano poderosa de Dios en las 10 plagas. Ese es el mismo pueblo que vio como Dios les abrió milagrosamente las puertas para salir libres después de más 400 años en esclavitud en Egipto. ¿Qué tan fácilmente se olvidaron de todo eso? Pero no seamos tan duros con los israelitas. ¿Qué tan fácilmente nosotros nos olvidamos de las bendiciones de Dios y nos quejamos? ¿Qué tan fácilmente nos olvidamos de los milagros de Dios en nuestras vidas y entra temor? ¿Qué tan fácilmente nos olvidamos de la dirección y protección de Dios en nuestras vidas y empezamos a dudar? ¿Qué tan fácilmente nos olvidamos del poder de Dios manifestado en nuestras vidas y empezamos a desmayar en el camino? Dios ahora le va a dar una lección muy importante tanto a su pueblo como al mismo faraón. Moisés respondió a las quejas y temores de su pueblo en esta manera en el versículo 13. No tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes, quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Nueva versión internacional. Bajo esas circunstancias, las palabras de Moisés debían haberle parecido a los israelitas apenas saliendo de un espíritu, una mentalidad de esclavitud, como un deseo piadoso.
¿Qué le pasaba a Moisés? ¿No nos entiende? ¿Acaso no podía ver al enemigo enfrente? ¿No se está percatando de la peligrosa situación en la cual nos encontramos? Es que así es nuestra naturaleza temerosa en momentos de peligro. Vemos al enemigo y la situación peligrosa frente a nosotros. Y en nuestra debilidad fallamos en elevar nuestros ojos al Señor, quien promete ayudarnos y librarnos de todo mal en cuerpo y alma. En esta situación, el Señor vino rápidamente en ayuda de Moisés, como lo vemos en los versículos siguientes del capítulo 14, pero tengo que resumirlo por el tiempo breve que tenemos. Primero, Dios detiene el ejército de Faraón y los separa de su pueblo Israel por medio de una columna de nube de día y un pilar de fuego consumidor impenetrable de noche. Dice el versículo 19, el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de entre los egipcios e Israel. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia al frente de Israel y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. ¡Qué frustración para los egipcios! Segundo, Dios separa ahora las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pudiera cruzar mientras mantenía lejos el ejército de Faraón. Tercero, cuando el ejército por fin los persiguen por el mismo cruce, ya cuando están ahí en el Mar Rojo, con paredes de mar, de aguas, a ambos lados, Dios siembra confusión en los egipcios y hace que las ruedas de los carros se atascaran para que no pudieran alcanzar a los israelitas. Cuarto, Dios a través de Moisés, ahora en la misma forma que abrió el mar, ahora la cierra, hace regresar el mar y a través de esto destruye el ejército de Faraón. Dos cosas logró Dios con todo esto. Primero, con los egipcios. Versículo 17. Voy a cubrirme de gloria a costa del Faraón y de su ejército, y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Una y otra vez esta frase se encuentra en los primeros capítulos de Éxodo, cuando Moisés regresa para liberar a su pueblo. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Aunque lo rechazan, aunque lo niegan, por estos actos poderosos, sabrán que yo soy el Señor. Segundo, también con su pueblo. Versículo 30. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron finalmente en Él y en su siervo Moisés. En el desierto de nuestras pruebas, confiemos en el poder de Dios para protegernos y darnos la dirección correcta para salvarnos. Y si la dirección no es comprensible, si no entienden esa dirección, pidan de Dios paciencia y sabiduría para que a pesar de no entender, puedan mantenerse firmes. Padre, te damos gracias por tu protección y tu dirección en nuestras vidas. Quizás no la vemos esa protección y dirección tal como lo vio el pueblo de Dios allá en Éxodo, con esos milagros visibles y poderosos, pero sí todos tenemos una historia y un testimonio de tu poder, de protección y dirección en nuestras vidas y familias, y por eso te glorificamos el día de hoy, pidiendo que sigas dirigiendo y protegiendo a tu pueblo, a cada persona y a cada familia que está escuchando este devocional, y especialmente en este día, proveerles de dirección y de protección en el nombre de Jesús. Amén.
Nuestra próxima transmisión virtual y también servicio presencial será mañana miércoles 5 de julio a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la noche. Hace una semana iniciamos una nueva serie de mensajes con el título El pseudo evangelio de Satanás, que continuaremos estudiando mañana miércoles. Recuerden que habrá ministerio también para niños de 5 a 11 años de edad. Gracias por acompañarnos en este breve devocional en esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Los esperamos. Sigan cuidándose mucho en estos días. Dios los bendiga ricamente y que tengan, como siempre, un muy excelente día. Nos vemos.